Bueno, en este capítulo 3, de hecho, en esta sección de la carta de Pablo a los Corintios, cuando digo esta sección me refiero desde el capítulo 1 y hasta el capítulo 4, en esta sección de esta carta, ya sabemos, ¿no? Pablo está tratando el problema que había allí en la iglesia de Corinto, el problema de las divisiones en la iglesia de Corinto, ¿recuerdan? El primer asunto que Pablo quiso tratar es ese, las divisiones en la iglesia. Divisiones que, como ustedes saben, ya lo hemos visto, fueron causadas por las peleas que había entre los miembros de la iglesia. Y esas peleas fueron causadas por la envidia, por los celos que había ahí en la iglesia, entre los hermanos de la iglesia. Y esas envidias surgieron debido a que unos seguían a cierto líder, otros seguían a otro líder y otros más seguían a otro líder. ¿Recuerdan? Yo soy de Pablo, decían unos, yo soy de Apolos, decían otros, yo soy de Cefas, decían otros. Y eso, es decir, el hecho de que un grupo siguiera a un líder y otro grupo siguiera a otro líder y otro a otro líder, bueno, eso fue consecuencia, en última instancia, fue debido a una cosa, y lo hemos estado viendo los últimos domingos, fue debido a la inmadurez espiritual de aquellos hombres y mujeres creyentes de Corinto. ¿Se fijan? Lo que resulta de la inmadurez de los creyentes en medio de la iglesia, la inmadurez los llevó a fijar su mirada no en Dios, sino en los hombres, unos con uno, otros con otro. Eso los llevó a tener celos o envidia unos de otros. Eso los llevó, es decir, los celos, la envidia los llevó a peleas, y las peleas los llevaron a que la iglesia se dividiera. Y todo, repito, por la inmadurez que había entre ellos. Esa inmadurez entonces los llevó a que ellos admiraran de manera desmedida a algunos hombres, ya lo mencioné, y subrayo eso, ellos admiraban de manera desmedida a hombres como Pablo, hombres como Apolos, hombres como Pedro. Y cuando digo que los admiraban de manera desmedida, es que los veían a ellos, a Pablo, a Apolos, a Pedro, los veían como si fueran celebridades. De hecho, los enaltecían. De hecho, se gloriaban en ellos. Por eso es que Pablo les dice en el 3:21, versículo 21, la primera parte, no se jacten, es decir, no se gloríen de seguir a un líder humano en particular. Es que la situación era esa. Ellos se estaban gloriando en los líderes. Repito, los estaban viendo como celebridades. Creo que es pertinente esto, ¿no? Para este tiempo. En este tiempo en que hay tantas celebridades en el medio evangélico y ahora con esto del internet, que muchos son muy famosos, muy conocidos. La situación era esa. Así que Pablo les dice ahí en el 21, no se jacten de seguir a un líder humano en particular. Pero no les dice eso nada más. Les dice también, por ejemplo, aquí en el capítulo 3, versículo 5, Pablo se encarga de hacerles ver quiénes eran esos hombres a los que ellos admiraban. En el 3:5 lo veíamos la semana pasada. ¿Quién es Apolos?, pregunta Pablo. ¿Quién es Pablo? En otras palabras, yo me imagino a Pablo de alguna manera pensando, diciéndoles, esos hombres que ustedes admiran y los ven como celebridades, son simples siervos de Dios. Nosotros, dice él ahí en el versículo 5, solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. En el 4:1, también lo veíamos la semana pasada, les dice, a Apolos y a mí, considérennos como simples siervos de Cristo. ¿Se fijan? Pablo les está diciendo, en otras palabras, no se equivoquen, no cometan el error de vernos como alguien muy importante o como una celebridad. Nosotros somos simples siervos de Cristo. Y en el 3:9 les dice, pues ambos, es decir, Pablo y Apolos, dice, ambos somos trabajadores de Dios. Somos empleados de Dios.
No nos confundan con el dueño, con el patrón. Nosotros somos obreros, somos empleados. Y ustedes están cometiendo el error de vernos a nosotros, simples seres humanos, simples servidores de Dios, nos están viendo como si fuéramos celebridades. Y nos están enalteciendo. Y se están gloriando de nosotros. Y eso es un terrible pecado. No lo hagan. Eso es lo que somos, dice Pablo. Hasta ahí nos quedamos, la semana pasada, versículo 8. Y en el 9, entonces, ya leí la primera parte, lo voy a leer nuevamente, versículo 9, dice Pablo, pues ambos, recuerden, está hablando de él y de Apolos, ambos somos trabajadores de Dios. Y entonces miren lo que dice enseguida, y de ahí vamos a partir. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. ¿Te fijas? El apóstol Pablo, entonces, usa dos ejemplos, dos ilustraciones para ilustrar, valga la redundancia, lo que eran esos creyentes de Corinto. Primero se encarga de hacerles dejar bien claro lo que son ellos, es decir, Pablo y Apolos, ellos son simples servidores de Dios, pero entonces se encarga de enseñarles quiénes son ellos, los creyentes, la iglesia como tal. Y la primera ilustración que usa es de un campo de cultivo. Les dice, ustedes son el campo de cultivo de Dios. Una milpa, pues, para que lo entendamos más fácil, ¿no? Una parcela. Una labranza, como lo traduce la Reina Valera. Una granja de Dios. Ustedes son el campo de cultivo de Dios. Y Pablo le dice entonces, recordando un poquito lo que veíamos la semana pasada, como si Pablo les estuviera diciendo, en ese campo de cultivo de Dios, o en esa parcela, o en esa granja, dice Pablo, nosotros, otra vez Pablo y Apolos, nosotros somos meros campesinos. Nosotros somos los granjeros, los jardineros, nada más. No hay razón para que ustedes nos vean como celebridades. Nosotros somos meros trabajadores de Dios. En esa granja o en esa parcela, dice Pablo, en ese campo de cultivo de Dios, yo planté, dice Pablo, yo planté la semilla y Apolos la regó. Eso es todo lo que hicimos. Yo la planté y Apolos regó la semilla. Pero fue Dios quien hizo crecer esa semilla. En ese campo de cultivo de Dios, dice Pablo en el versículo 7, por ejemplo, no importa quién planta o quién riega, ¿se fijan? No importa. Otra vez, como si Pablo dijera, nosotros somos meros trabajadores. No importa quién planta o quién riega. Lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Y en el versículo 8 les dice, el que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito. Dice Pablo entonces, eso es lo que somos nosotros, trabajadores de Dios, campesinos de Dios. Somos los granjeros en la granja de Dios. Somos los jardineros en este jardín de Dios. Es lo que somos. Y mira, es interesante lo que dice Pablo ahí en el versículo 8. El que planta y el que riega, refiriéndose a él y a Apolos, dice, trabajan en conjunto con el mismo propósito. En conjunto. ¿Sabes? Esto nos muestra una ironía que estaba sucediendo ahí en la iglesia de Corinto. ¿Y sabes cuál es la ironía? La ironía es que mientras Pablo y Apolos trabajaban en conjunto, es decir, en equipo, con un mismo propósito, la iglesia de Corinto se estaba dividiendo por seguirlos a ellos que estaban trabajando en equipo. Es irónico. Pero eso pasa. Y pasa frecuentemente en muchas iglesias. Por seguir a uno y por seguir a otro se estaban dividiendo y se estaban peleando. Qué gran ironía. Y Pablo menciona también al final del versículo 9, entonces, otra ilustración, otro ejemplo. Primero les dice, ustedes son el campo de cultivo de Dios, y luego les dice, ustedes son el edificio de Dios. Vayan viendo cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, compara, y de hecho en el Nuevo Testamento lo vemos esto claramente. El Nuevo Testamento compara a la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, la compara con un campo de cultivo, pero también a la iglesia en el Nuevo Testamento se le compara con un edificio. Les dice al final del 9, ustedes
Ustedes, es decir, la iglesia en Corinto, son el edificio de Dios. Y entonces en esta porción, y sobre todo en esta comparación que el apóstol Pablo hace, la comparación del edificio, es en lo que estaremos meditando el día de hoy. Vamos a hablar de construcción. ¿Sale? Vamos a hablar de construcción. Y yo creo que no necesitamos, ninguno de nosotros, no necesitamos ser ingenieros ni albañiles para hablar de construcción. Todos tenemos un poco de conocimiento, ¿no? En cuanto a la construcción. O por lo menos tenemos noción de cómo se lleva a cabo una construcción. Sabemos. Así que vamos a hablar de construcción. ¿Sale? No de construcción literal, sino en sentido espiritual. Pero hay algunos principios que vamos a estar viendo. ¿Ok? Así que repito, todos tenemos conocimiento, ¿no? O por lo menos noción de cómo se lleva a cabo una construcción. ¿Qué es lo primero que se necesita al hacer una construcción? Cimientos. Cimientos. Aunque de hecho no es lo primero, hay algo más, pero ahorita lo vamos a ver enseguida. Pero lo primero son los cimientos. Pablo les dice, vamos a seguir leyendo. Les dice, ustedes son el edificio de Dios. Y ahora miren en el versículo 10, mira lo que dice Pablo. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Así que lo primero para una edificación son los cimientos. Dice Pablo, en ese edificio que son ustedes, es decir, la iglesia en Corinto, la iglesia de Corinto, yo eché los cimientos. En otras palabras, Pablo dice, por la gracia de Dios, yo puse los cimientos de la iglesia de Corinto. Él está hablando de la iglesia de Corinto. Y él dice, yo puse los cimientos de la iglesia en Corinto. Ahora la pregunta es, ¿qué significa eso? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice, yo eché los cimientos de la iglesia de Corinto? ¿Se refiere a que él fundó la iglesia? ¿Se refiere a que él plantó la iglesia? Que de hecho él la plantó, ¿no? Y de hecho él la fundó. Bueno, en parte creo que se refiere a eso. Pero, vamos entrando en materia. Lo importante no es que Pablo haya fundado la iglesia de Corinto. Lo importante es en qué la fundó. Eso es lo importante. No es que él la haya fundado, sino en qué la fundó. Dice entonces, por la gracia de Dios, o por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo lo hizo? Bueno, él mismo dice ahí en el versículo 10, como un experto en construcción. Pero déjenme insistir en esta pregunta, ¿cómo lo hizo? ¿Qué significa que Pablo echó los cimientos? Creo que parte de la respuesta a esta pregunta la vemos en esa frase, cuando Pablo dice, eché los cimientos como un experto en construcción. La Biblia de las Américas, ¿saben cómo traduce esa frase? Lo voy a leer, lo traduce de esta manera. Dice la Biblia de las Américas, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento. Así lo traduce la Biblia de las Américas. Dice Pablo, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento. Y entonces nuevamente hago la pregunta, ¿a qué se refiere Pablo con eso? ¿Cómo puso Pablo el fundamento? Y para responder a esta pregunta, vamos a recordar algunos versículos que hemos leído ya domingos atrás. Aquí mismo en 1 Corintios, por ejemplo, en el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Recuerden la traducción de la Biblia de las Américas que leí. Dice Pablo, yo como sabio arquitecto, sin duda se necesita sabiduría para poner los fundamentos de una iglesia. Ahora miren, hablando de sabiduría, dice Pablo en el capítulo 2, amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios.
Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo, oigan, excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes, oigan, no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que él echó los cimientos de la iglesia en Corinto? Lo que acabamos de leer. Lo más importante para toda iglesia, sea la iglesia de Corinto o la iglesia de Éfeso o la iglesia en Roma o las iglesias de Galacia, es en dónde está fundamentada, o más bien en qué está fundamentada. Lo más importante para cualquier iglesia es en qué está fundamentada. Pablo dice, por ejemplo, miren, ya lo leímos, pero al final del versículo 2 que hemos leído aquí en el capítulo 2:2, dice Pablo, yo me propuse que olvidaría todo excepto a Jesucristo. Ahora, miren, vamos a, junto con esto, avanzar unos capítulos aquí mismo en la primera carta de Corintios, pero en el capítulo 15. Porque Pablo habla más o menos de lo mismo. 15, versículo 1. Les dice, ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. ¿Cuándo se las predicó? Cuando estuvo con ellos. Dice, en ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. A menos que hayan creído algo que desde un principio, oigan, algo que desde un principio nunca fue cierto. 3, aquí viene, miren. Yo les transmití a ustedes, ¿qué cosa? Lo más importante. Y lo que se me había transmitido a mí también. ¿Qué es eso de lo que Pablo habla? Lo más importante, aquí viene enseguida. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. ¿Te fijas? Aquí tenemos entonces la respuesta a la pregunta que hice un momento. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que echó los cimientos de la iglesia de Corinto? A esto que estamos leyendo. Lo que hizo Pablo desde que llegó a Corinto y durante los 18 meses que estuvo allí fue predicar a Cristo crucificado. Y lo hizo de manera sencilla, pero confiando en el poder del Espíritu Santo. Esos cimientos de los que habla Pablo, ese fundamento sobre el cual estaba edificada la iglesia de Corinto, es el mensaje del Evangelio, la buena noticia acerca de Cristo. O en el contexto que estamos leyendo, sobre todo en los primeros capítulos de Corinto, esos cimientos de los que Pablo habla es el mensaje de la cruz. La iglesia de Corinto estaba cimentada en ese mensaje que Pablo se propuso predicar cuando estaba allí en Corinto. El mensaje de la cruz. Ese mensaje que muchos rechazan porque lo consideran una locura, porque lo consideran una tontería o lo consideran una ridiculez. Ese era el fundamento de la iglesia en Corinto. Esos eran los cimientos que Pablo echó allí en la iglesia de Corinto. El mensaje de la cruz. Cristo crucificado. La muerte de Cristo conforme a las Escrituras, su sepultura y su resurrección al tercer día conforme a las Escrituras. La iglesia de Corinto estaba bien fundamentada. Y toda iglesia cristiana verdadera está y debe estar fundamentada en este fundamento. Debe tener estos cimientos. El mensaje de la buena noticia acerca de Cristo.
el mensaje del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ninguna iglesia va a resistir, ninguna iglesia va a permanecer si no está fundamentada sobre este fundamento, valga la redundancia, sobre este mensaje, sobre Cristo mismo. No se puede, no hay manera de que una iglesia permanezca o esté firme. Si no tiene el mejor fundamento, que es Cristo, esa iglesia no va a durar, no va a permanecer, no va a resistir. Así que cuando Pablo dice, yo eché los cimientos, a eso se refiere. A que él llegó con el propósito de predicar nada más a Cristo y a Cristo crucificado. Nada más. Ahora, les decía, vamos a hablar de construcción. Hemos comentado, y ustedes están de acuerdo también, en que lo primero que se necesita, o una de las primeras cosas que se necesitan para hacer una edificación, una casa, una oficina, lo que ustedes quieran, son los cimientos. Es bien importante, ¿no? Dependiendo de cómo estén los cimientos, depende de la resistencia y la calidad de una edificación. Ajá. Pero antes de los cimientos hace falta algo. El terreno, bueno, sí, pero aparte de eso, campo tampoco, no, eso lo vamos a ver enseguida. De hecho, es antes de los cimientos. Antes que nada. No. Dinero, bueno, también, pero no. Le voy a ayudar porque si no, no, tampoco. No. El diseño. ¿Cómo vas a construir algo si no tienes un diseño? ¿Cómo vamos a construir algo si no sabemos qué vamos a hacer? Hace falta un diseño, un plan. Y como todo buen constructor, el apóstol Pablo, cuando llegó a Corinto, no hizo lo que se le ocurrió, sino siguió un diseño, siguió un plan. Y lo que necesitamos primero es eso, es un plan, un diseño. Y ese plan, y esto lo comento esto, hermanos, porque quiero que quede claro. El pasaje está hablando de que Pablo echó los cimientos, pero en la iglesia de Corinto. Él está hablando de la iglesia local de Corinto. Ajá. Pero hablando del fundamento de toda iglesia, ese fundamento no lo puso el apóstol Pablo ni nadie más. Vamos a verlo. Vamos al Antiguo Testamento, Isaías. El libro de Isaías. Capítulo 28, Isaías 28, versículo 16. 28, 16. Dice así, por lo tanto, esto dice, ¿quién? ¿Pablo? No, esto dice el Señor soberano, óiganlo, el Señor de la iglesia, el dueño de la iglesia. Miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal, oigan, sobre la cual se puede construir con seguridad. Sí, los cimientos de la iglesia de Corinto los puso Pablo, pero los puso sobre la piedra principal que ya había sido puesta por Dios mismo. Pablo, repito, no hizo las cosas como a él se le ocurrió. Él se apegó al plan que ya estaba establecido por Dios. Sabía que había un plan, sabía que había un diseño. Dios, en su soberanía, Él planeó y diseñó la iglesia desde antes de la fundación del mundo. Y Pablo se apegó a ese plan. De modo que los cimientos que él puso para la iglesia de Corinto, los puso sobre la piedra principal que Dios ya había puesto anteriormente. Y esa piedra principal es Cristo Jesús.
Pablo fundó la iglesia de Corinto sobre el mejor fundamento, sobre la piedra principal, que es Cristo Jesús. Él hizo el trabajo que Dios le mandó a hacer y lo hizo apegándose al diseño de Dios. Lo hizo apegándose al plan de Dios, quien es el Señor de la iglesia. Así que esto, hermanos, esto nos enseña algo y nos recuerda algo que ya sabemos también, la mayoría. Miren, toda iglesia cristiana verdadera, genuina, está fundamentada y edificada sobre la piedra principal, que es Cristo Jesús. Toda iglesia cristiana verdadera, genuina, es una iglesia cristocéntrica. No es una iglesia antropocéntrica. ¿Saben lo que significa esa palabra? Antropos tiene que ver con el hombre, significa hombre, ser humano. ¿Ah? Una iglesia cristiana, verdadera, genuina, no está centrada en el hombre, en ningún hombre, sino en Cristo. Todo lo que cree, todo lo que hace, lo hace alrededor de Cristo y no de los hombres. Es una iglesia cristocéntrica. Y si es una iglesia cristocéntrica, es una iglesia que habla de Cristo, que enseña de Cristo, que predica de Cristo, que alaba a Cristo, porque está fundamentada en Cristo. Es una iglesia que predica fielmente el mensaje de la cruz. ¿Cuál es ese mensaje de la cruz? Ya lo leímos, ya lo mencioné, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Una iglesia cristiana verdadera es una iglesia que se ocupa y se preocupa en predicar fielmente este mensaje, aunque la gente alrededor ese mensaje le parezca una locura, le parezca una insensatez o le parezca una ridiculez. Una iglesia cristiana verdadera es una iglesia que se va a mantener apegada al mensaje del Evangelio y va a estar bien plantada en ese fundamento que es Cristo Jesús y no lo va a cambiar y no se va a mover con tal de agradar a la gente. El problema de muchas iglesias en este tiempo es ese, es que diluyen, es que hacen más liviano el mensaje del Evangelio para que la gente no se ofenda. Porque si la gente se ofende, se va. Y no debemos hacer eso. Que el Señor nos guarde de hacer eso. Que el Señor nos ayude a mantenernos firmes en Cristo Jesús y fieles al mensaje de la cruz. Aunque haya mucha gente que este mensaje le parezca una soberana locura. Así que Pablo dice, en el 10, regresen a los Corintios 10, la primera parte dice, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Y dice enseguida, ¿qué más? Ahora, la segunda parte del versículo 10 dice, ahora otros edifican encima. Ahora otros se edifican encima. Ya, dice Pablo, yo hice lo que el Señor me mandó a hacer y ahora otros edifican, otros continúan con la obra, con la edificación. ¿Ah? Otros, y sabes, otra vez, esto nos recuerda algo, esto nos enseña algo. Mira, el trabajo de edificación en la iglesia no es de uno solo, ni de unos cuantos. Todos, óyelo bien, todos somos responsables de trabajar en la edificación de la iglesia. Todos. Tú que estás aquí sentado, tú que vienes cada semana y te sientas y escuchas, tú eres responsable de trabajar en la edificación de esta iglesia. Y si te estás preguntando, bueno, ¿y cómo trabajo yo para edificar la iglesia? ¿De qué está hablando el pastor? ¿Qué significa edificar la iglesia? Bueno, significa hacer cosas que sirvan para que la iglesia avance, crezca, madure y viva para la gloria de Dios. Y todos somos llamados a eso, todos. Pero, viene un pero en el versículo 10. Dice Pablo, otra vez la segunda parte, ahora otros edifican encima, pero
Cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Todos somos responsables de edificar, pero debemos hacerlo con mucho cuidado. Y entonces viene la pregunta, ¿cuidado de qué? Porque Pablo dice, tiene que tener mucho cuidado. ¿Cuidado de qué? Bueno, la respuesta creo que es obvia, ¿no? Cuidado de cómo edifica o de cómo construye. ¿Por qué? Versículo 11 dice, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. ¿Te fijas? El fundamento sobre el cual está la iglesia es Jesucristo, Cristo Jesús. Y dice Pablo, y él advierte, nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos. Así que, hermanos, debemos tener cuidado, cada uno de nosotros y en particular los líderes de la iglesia, debemos tener cuidado de no quitar ni de cambiar el fundamento de la iglesia, que es Cristo. Cuidado con eso. Y que el Señor nos guarde. Debemos tener cuidado de lo que dice el apóstol Pablo, de edificar, sí, pero edificar encima del fundamento, edificar sobre el fundamento que ya está. Eso es lo que debemos hacer. No edificar al lado del fundamento. Ese es un error que se comete también frecuentemente. Que muchos dicen, bueno, sí, Cristo. No, nosotros creemos en Cristo. Pero aparte de eso, creo que tenemos que hacer también otra cosa. No es edificar al lado del fundamento, es edificar encima del fundamento, sobre el fundamento. ¿No dice eso el versículo 10 claramente? Cuando dice, ahora otros edifican encima. ¿Encima de qué? Del fundamento, obvio. Pero enseguida dice, cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Miren, hermanos, si Cristo no es el fundamento de nuestra iglesia, cualquier cosa que tratemos de hacer para edificar la iglesia no va a servir. Tarde o temprano, la iglesia se va a venir abajo. Y esto se aplica no nada más a nuestra iglesia, esto se aplica a nuestra vida y a todas las áreas de nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro matrimonio. Si nuestra familia o nuestro matrimonio no están basados en Cristo Jesús, podemos hacer un montón de cosas, pero ninguno de las cosas que hagamos van a resistir, van a durar. Y tarde o temprano nuestra familia o nuestro matrimonio se van a venir abajo. Porque no tienen un buen cimiento. Es obvio, ¿no? Ninguna construcción que no tenga un buen cimiento va a durar. Lo hemos visto últimamente, ¿no? De manera literal, con los terremotos que ha habido. En Venezuela, un montón de edificios se vinieron abajo. Y una de las causas, dicen los que saben, es esa, que muchas de esas construcciones no estaban bien hechas. No tenían los cimientos que deberían haber tenido. Debemos tener cuidado que nuestra iglesia esté bien fundamentada sobre Cristo Jesús y sobre Él seguir edificando. Pero también debemos tener cuidado que toda nuestra vida esté fundamentada en Cristo Jesús. Porque si no tenemos un buen cimiento, si no tenemos a Cristo Jesús, nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio van a sucumbir tarde o temprano. Así que debemos tener cuidado de edificar sobre el fundamento que ya tenemos. ¿Va? Hasta ahí vamos bien, creo, ¿no? Pero también debemos tener cuidado de otra cosa. Y aquí viene algo más. Ya hablamos entonces que para construir algo necesitamos un diseño, un plan, necesitamos los cimientos, y ahora sí, después de los cimientos, ¿qué viene? ¿Qué más necesitamos? En la edificación, sí, pero para edificar, ¿qué necesitamos? Material, ¿no? Versículo 12. El que edifique sobre este fundamento podrá usar, ¿qué cosa?
una variedad de materiales. Aquí vienen ya entonces los materiales. Vamos avanzando, ¿no? En la construcción ya vimos lo del diseño, vimos el cimiento, ahora vamos ya en la edificación en sí. Para eso necesitamos materiales. Y el apóstol Pablo menciona aquí en el versículo 12, 3:12, dice, el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales. ¿Qué materiales menciona Pablo? Oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Y a lo mejor algunos dirán, pastor, hágame la buena, ¿no? Ojalá que yo tuviera mi casa con oro y con plata y con joyas. Madera, heno y paja, bueno, eso no. Ahora miren, yo creo que es fácil darse cuenta que de estos 6 materiales que el apóstol Pablo menciona, podemos hacer 2 grupos. Es fácil darse cuenta, ¿no? 2 grupos, un grupo de 3 materiales y el otro grupo de 3 materiales. Los primeros 3 son oro, plata y joyas. El segundo grupo, madera, heno o paja. Un grupo es de materiales valiosos y el otro grupo es de materiales no tan valiosos, ¿no? Un grupo de materiales es de buena calidad, el otro, materiales de no tan buena calidad, ¿no? Un grupo de estos materiales son materiales resistentes y el otro grupo, pues no tanto, no resisten, sobre todo la paja, ¿no? O el heno. Ahora miren, en esto que vamos a ver enseguida, les pido su atención, porque esto que estamos leyendo, hermanos, estos versículos que estamos leyendo y más adelante también, estos versículos son unos de los más mal entendidos y más malinterpretados de la Biblia. Así que pongamos atención y vamos, creo que no está por demás hacer algunas aclaraciones y vamos por partes, ¿sale? Estos materiales que menciona el apóstol Pablo aquí en el versículo 12, óiganlo bien, no se refieren a dones espirituales. Hay quienes lo interpretan así, que el apóstol Pablo está hablando aquí de dones espirituales. Y dicen, bueno, mi don, no, ¿cómo me voy a juntar contigo si mi don es de oro? Y tú tienes un don de paja nada más. No está hablando de dones espirituales. No es así. Oigan bien, hermanos, en la iglesia de Dios no hay dones más valiosos que otros. No los hay. En la iglesia de Dios no hay dones malos, no hay dones inferiores ni de segunda categoría. Todos los dones en la iglesia de Dios son valiosos y son importantes. Todos. No hay categorías. Y esto vale la pena mencionarlo porque muchos lamentablemente tienen esa idea. No, es que él es el pastor, mira, él tiene cierto rango, cierta jerarquía. No es así. No es así. Y yo aquí de pie delante de ustedes, yo puedo decir más o menos lo mismo que el apóstol Pablo. ¿Y quién soy yo? Junto con ustedes somos simples siervos de Dios. Y así como entre Pablo y Apolos uno hacía una cosa y otro hacía una cosa, lo mismo es en la iglesia. A mí me toca estar aquí predicando y enseñando la palabra de Dios, nada más. Pero eso no significa que yo sea mayor que ustedes o más importante que ustedes o que ustedes sean inferiores a mí, de ninguna manera. No es así. El pasaje no está hablando de dones espirituales. Ahora, en cualquier construcción, de hecho en cualquier trabajo, el valor de un trabajo, la resistencia de un trabajo, la durabilidad de un trabajo, en pocas palabras, la calidad de un trabajo es determinada, entre otras cosas, ¿sabe por qué? Por la calidad de los materiales. ¿Quieres hacer una buena construcción? Usa materiales de buena calidad. No, eso todos lo sabemos, es obvio.
Tan obvio que hasta los cerditos lo saben. ¿No? ¿Se acuerdan de la fábula de los cerditos y el lobo feroz? Uno de ellos hizo su casa con, a ver, recuérdeme porque yo ya se me olvidó, con paja. Y entonces viene el lobo feroz y dice, soplaré y soplaré y la casa derribaré. Y dicho y hecho. Y el otro hizo su casa con madera y llegó el lobo, sopló y sopló y la casa se cayó. Pero el tercero, el más sabio, hizo su casa con piedras, con ladrillos. Y llegó el lobo muy feroz y sopló y la casa no se cayó. Todos sabemos que la calidad de un trabajo, de una construcción, depende, entre otras cosas, por los materiales con que está hecha. Miren, hermanos, todos nosotros, creyentes, miembros de la iglesia, somos responsables de trabajar en la edificación de la iglesia. Tú y yo somos responsables, pero debemos tener cuidado, oye bien, de los materiales con los cuales estamos edificando. ¿No es lo que dice Pablo? Deben tener mucho cuidado. ¿Por qué? Versículo 13. 13. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra, oigan, la clase de obra que cada constructor haya hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Ahora, como ya lo mencioné hace un momento, esta sección, hermanos, es una de las más mal entendidas de la Biblia. Así que otra vez, creo que no está por demás mencionar lo siguiente. Y vamos por partes aquí en este versículo. Primero menciona el día del juicio. Pregunta, ¿cuándo va a ser ese día? Cuando el Señor vuelva. Ahora, ¿cuándo será eso? No lo sabemos. No lo sabemos. Ahora dice, el día del juicio. Aquí viene la aclaración. Este juicio que el apóstol Pablo menciona aquí, oigan, no es un juicio de condenación. No lo es. Ese juicio no es para determinar quién va a ir al infierno y quién va a ir al cielo. No es este juicio. De hecho, este juicio que el apóstol Pablo menciona aquí es solo para creyentes, para cristianos verdaderos. No es para incrédulos. En este juicio que el apóstol Pablo menciona, van a estar únicamente creyentes, no incrédulos. Este juicio es un juicio de evaluación. Un juicio de prueba. Para evaluar, para probar y para recibir o no recibir una cosa, recompensa. Solo eso. Para eso será este juicio que el apóstol Pablo menciona, para eso. Para probar nuestras obras y para recibir o no recibir recompensa de Dios. En ese día que el apóstol Pablo menciona, la obra, óyelo bien, la obra de cada uno de nosotros será evaluada, será probada, pero no solo eso, será también revelada. Es decir, será mostrada, se hará visible, será sacada a la luz. ¿Cómo? Bueno, lo dice Pablo en el versículo 13, nuevamente dice, ese día el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Ahora, vamos aclarando más cosas. Este fuego que Pablo menciona aquí 2 veces, oigan bien, ese fuego no es un fuego literal. No será literal. Tampoco se refiere al fuego del purgatorio. Porque algunos se basan en estas palabras para enseñar y para defender la doctrina del purgatorio. Creo que últimamente ya no, ¿verdad? Pero hubo mucho tiempo en que sí.
la doctrina del purgatorio, la cual enseña que algunas personas van a atravesar, estando en el purgatorio, van a ser purificadas con el fuego y eso los hará aptos para el cielo. Y eso no es así. La Biblia no enseña eso. Este fuego que se menciona aquí, tampoco, oigan bien, tampoco es un castigo. No es un fuego de castigo. Es únicamente lo que ya mencioné. Es un fuego de prueba. Es un fuego de evaluación. Nuestras obras van a ser probadas, van a ser evaluadas. Dios las va a probar, Dios las va a evaluar. Ese día, dice Pablo, entonces en el 13, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor haya hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Pregunta, ¿qué es lo que determina o lo que va a determinar en aquel día si mi obra, la obra que yo haga, tiene algún valor? ¿De qué dependerá el valor de mi obra? De los materiales que yo haya utilizado. Siguiendo la analogía del apóstol Pablo, miren, si yo me ocupo en edificar con oro, plata o joyas, esos materiales, el fuego, no les hace nada. De hecho, el oro se purifica con fuego, ¿no? ¿No dice eso en la Biblia? La plata también. Pero si yo edifico con madera, con heno y paja, ¿qué le hace el fuego a estos materiales? Los consume por completo. La clase de obra que yo haga será determinada por los materiales que yo ocupe. Lo que va a determinar el valor de mi obra será determinado por los materiales que yo haya utilizado. Y dependiendo de los materiales que yo haya utilizado, habrá uno de dos resultados. O mi obra va a permanecer, o mi obra se va a consumir. Y dependiendo de esos resultados, yo voy a recibir una recompensa de parte de Dios, o no la voy a recibir. Sufriré gran pérdida, como dice el pasaje, versículo 13, creo que dice así, ¿no? Bueno, 14, miren. 14. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero, 15, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro en llamas. Ahora, otra aclaración que creo que no está por demás, hablando de recompensas y de pérdidas. La recompensa que se menciona aquí, oigan bien, no es la salvación. Repito, la recompensa que se menciona aquí no es la salvación. Porque si eso fuera, estaríamos hablando de una salvación por obras. Y la Biblia no enseña eso. No es la salvación. La recompensa que se menciona solamente es el reconocimiento de parte de Dios por un trabajo bien hecho, un trabajo de calidad, un trabajo con valor. No es la salvación. Y menciono esto porque otra vez hay quienes usan estas palabras para enseñar que la salvación es por buenas obras. Y no es así. La Biblia no enseña eso. Por otro lado, la pérdida de la que leemos aquí en el versículo 15 no es la pérdida de la salvación. El pasaje no está hablando de que la salvación se pierde, porque la salvación no se pierde. La Biblia no dice nada de eso. Y hay quienes usan estas palabras para enseñar precisamente eso, que la salvación se pierde, que un creyente puede perder la salvación, pero no es así. De hecho, el mismo versículo lo dice, ¿no? Al final, en medio del versículo 15, cuando dice, el constructor se salvará, ¿te fijas?
No está hablando de que va a perder la salvación. Dice, él se salvará, pero como alguien, como quien apenas se escapa atravesando un muro en llamas, va a ser salvo. ¿Mm? Miren, hermanos, lo que estas palabras significan, hablando de la pérdida, es que la persona cuya obra se consuma va a sufrir una gran pérdida, y la pérdida consiste precisamente en eso, en que su obra se habrá consumado completamente. En aquel día, ese hombre o mujer se va a dar cuenta de que todo lo que hizo en esta vida no tuvo ningún valor, no sirvió de nada. Esa será la pérdida. De todo lo que él hizo, no quedó absolutamente nada. Porque no tuvo cuidado de edificar con materiales de calidad. Y su obra se consumió. Y la pérdida de la que se menciona también es, obviamente, la pérdida de la recompensa por parte de Dios. No habrá recompensa para esa persona. Va a ser salvo. Es y será siempre salvo. Pero en aquel día no habrá recompensa para él. No habrá elogios de parte de Dios para él. No habrá palabras como aquellas de las que leemos cuando Dios dirá a unos, bien, buen siervo y fiel. No habrá. Porque no tuvo cuidado de edificar con buenos materiales, con materiales de calidad. Así que vamos terminando, hermanos. Miren, y aclaro, dije, vamos terminando, no estoy diciendo que ya terminamos. No olvidemos el contexto de estas palabras que hemos leído. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los creyentes de Corinto es esto. Miren, como si Pablo les estuviera diciendo, a ver, hermanos de Corinto, esos hombres, esos líderes, a los cuales ustedes ven como una celebridad y los enaltecen y se glorían ustedes en ellos, esos hombres son simples siervos de Dios, son trabajadores de Dios. Es más, les diría Pablo, esos hombres a los que ustedes en cierto modo idolatran, esos mismos hombres un día van a estar delante de Dios y Dios va a evaluar la obra de cada uno de ellos. Igual que ustedes. La obra de ellos va a ser evaluada y el fuego la probará. Y en aquel día se verá si la obra de ellos permanece o es consumida. Esos hombres van a dar cuenta delante de Dios. Van a comparecer delante de Dios un día para ser evaluados. Pero óyelo bien, tú que estás aquí. No solo ellos van a dar cuenta delante de Dios. Repito, Pablo está hablando de él y de Pablo y de Apolos y de los demás líderes. Ellos van a comparecer delante de Dios y van a dar cuenta delante de Dios. Pero no solo ellos, también nosotros. Tú que eres creyente, tú que dices creer en Dios, tú que dices ser cristiano, tú también vas a comparecer delante de Dios en ese día de juicio que Pablo menciona en estos versículos que hemos leído. Y en ese día, óyelo bien, en ese día la calidad de nuestro trabajo será evaluada. Y no solo va a ser evaluada, la calidad de nuestro trabajo se va a hacer hecha, Dios la hará visible, Dios la va a dar a conocer. En ese día Dios juzgará y evaluará nuestras obras, nuestro trabajo, por los materiales que hayamos usado a la hora de edificar. ¿Y cómo aplicamos esto? Porque si te estás preguntando, bueno, sí, pastor, voy entendiendo, pero ¿qué significa entonces eso? O sea, eso de que tengo que tener cuidado de los materiales que uso para edificar. ¿Qué? ¿Cómo lo aplico? ¿Qué significa? Hay un pasaje que nos va a ayudar a entender esto y lo tenemos aquí mismo. Primero a los Corintios, capítulo 4.
capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1. Así que, dice Pablo, a Apolos y a mí, considérenos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en ese sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Oigan lo que dice Pablo enseguida. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo. Es decir, oigan, ¿antes de qué? De que vuelva el Señor. ¿Te fijas? Ese es el día de juicio que Pablo menciona versículos antes. Pues Él, oigan, Él, el Señor, sacará a la luz, óyelo bien, nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno, ¿qué cosa? El reconocimiento que le corresponda. Ese día, el día que el Señor vuelva, ese día será un día de juicio. Y todo verdadero creyente va a estar allí. Si tú eres verdadero creyente, tú vas a estar allí. No hay opción. Vas a estar allí. Y Dios va a evaluar tu obra, el trabajo que hayas hecho mientras estuviste aquí. Y va a evaluar los materiales que utilizaste. Uno de esos materiales va a ser, por ejemplo, dice Pablo en el versículo 2 aquí, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Uno de esos materiales que Dios va a buscar y va a evaluar es la fidelidad. Tu fidelidad. Tu fidelidad a Él y tu fidelidad a la iglesia. ¿Eres fiel o no eres fiel? ¿Fuiste fiel o no fuiste fiel? ¿Permaneciste fiel a mí o no? ¿Pero lo notaste en este último pasaje que leímos? Mira, Dios va a evaluar lo que hicimos, pero también va a evaluar las motivaciones con las que hicimos lo que hicimos. Esos son los materiales de los que Pablo habla. Tus motivaciones, tus intenciones. Sí, está bien que hagas. Y de hecho, tienes que estar haciendo algo para edificar la iglesia. Algo tienes que estar haciendo. Pero lo importante no es lo que haces solamente, sino las motivaciones con las que haces lo que haces. La intención que hay en tu corazón al hacer lo que haces. Eso es lo que Dios va a evaluar. No tanto lo que hiciste, sino tus intenciones y tus motivaciones. ¿Cómo estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Con qué intención? ¿Con qué motivación? Y si tú crees que Dios no ve tus motivaciones o tus intenciones, déjame decirte que estás muy equivocado. Porque no hay cosa oculta delante de Dios. Nada. Dios va a evaluar lo que tú hayas hecho, sí, pero va a evaluar sobre todo las motivaciones que tuviste al hacer lo que hiciste. Son tus motivaciones las que determinan si vas a edificar con oro, con plata y joyas, o si estás edificando con madera, con heno o con paja. Esos son los materiales. ¿Con qué estás edificando? Dios en ese día va a evaluar el qué hicimos, sí, pero también va a evaluar el cómo lo hicimos. No solamente el qué, sino el cómo, pero también va a evaluar el por qué lo hicimos. Y óyelo bien, no solo lo va a evaluar,
lo va a sacar a la luz. Ese día, como dice Pablo, aquí en este pasaje que leímos, Dios sacará a la luz nuestros secretos más oscuros. Lo va a hacer visible. Ese día Dios revelará nuestras intenciones más íntimas. Eso es lo que determina la calidad de trabajo que estamos haciendo. La intención con lo que lo haces. Las motivaciones que tienes al hacerlo o al no hacerlo. Por eso es que Pablo dice, el que edifica sobre ese fundamento tiene que tener mucho cuidado de cómo edifica. Cuidado, hermano, cuidado, hermana. Porque tú puedes engañar a todos los demás aquí, haciéndoles creer que lo que haces, lo haces de buena manera, lo haces con una buena intención, con una buena motivación, pero óyelo bien, a Dios no lo engañas. Delante de Dios no podemos esconder nada. Y va a llegar el día, y va a llegar el día en que Dios sacará a la luz nuestros secretos más oscuros. Y revelará nuestras intenciones más íntimas. Y de eso dependerá si vamos a recibir recompensa de Dios o no. Igual vamos a ser salvos. Pero dependiendo de cómo hayamos edificado, recibiremos recompensa o no recibiremos recompensa de parte de Dios. Ahora, esto es una advertencia. Esto es una advertencia para todos nosotros, para mí y para ti. Cuidado. Y dice el dicho que sobre aviso no hay engaño. ¿Ah? Me llamó la atención y de hecho lo recordé hace ratito que leíamos en Crónicas. ¿Recuerdan lo que le pasó a Josías? ¿Ah? Cuando viene aquel rey de Egipto, se dirige para atacar a aquella ciudad. Josías se entera y va a su encuentro y dice, yo voy contigo. Y le dice el faraón, ¿qué tienes que hacer aquí tú conmigo, Josías? Esto no es asunto tuyo. Apártate. El Señor me ha mostrado que yo tengo que ir contra esta ciudad. Apártate o el Señor te va a destruir. Y Josías hizo caso omiso. Ahí va. Dicho y hecho. Hermanos, esto es una advertencia para nosotros. ¿Cómo estás edificando? ¿Cómo estás edificando? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Tú crees que a lo mejor puedes esconderlo? Y sí, a lo mejor mientras estés aquí, delante de los demás lo puedes esconder, pero delante de Dios no puedes, no puedes. Ahora mira, aparte de la advertencia, también tenemos esperanza. Yo le doy gracias a Dios por esto. ¿Sabes por qué? Hay esperanza. ¿Y sabes por qué? Porque lo que va a ser evaluado en aquel día de juicio será la obra del creyente. La obra del creyente, no el creyente. ¿Me explico? Lo que será evaluado será la obra. Nuestro trabajo. No nosotros, y oye bien, lo que será evaluado será nuestro trabajo, no los resultados de nuestro trabajo. Y eso a mí me da esperanza. ¿Ah? Porque sí, a mí me queda claro, yo soy responsable de trabajar y de contribuir en la edificación de la iglesia, sí. Pero el trabajo, los resultados, el crecimiento, como dice Pablo, lo da el Señor. Dios nos va a pedir cuenta de nuestro trabajo, no de los resultados. Los resultados dependen de Él. El crecimiento lo da Él. Nosotros vamos a dar cuenta de si trabajamos y cómo trabajamos, cómo construimos, pero no de los resultados. Y eso a mí en lo particular me da esperanza, sobre todo cuando enfrento desánimo.
porque me recuerda que los resultados no dependen de mí, dependen de Dios. Dependen de Dios, que es el Señor de la iglesia. El crecimiento lo da Dios. Terminamos entonces con unas aplicaciones. La primera aplicación que quiero mencionar es esta, y creo que es obvio, lo sabemos. Hermanos, la iglesia es de Dios. Nos queda claro eso, ¿no? Lo sabemos. La iglesia es de Dios. Él la planeó, Él la diseñó desde antes de la fundación del mundo, y en su soberanía Él dispuso que su iglesia, que la iglesia esté fundamentada en la piedra principal, que es Cristo Jesús. Si no es en Cristo Jesús, si una iglesia no está fundamentada en Cristo Jesús, si no es en Él, ninguna iglesia va a estar firme, ni podrá crecer, ni podrá permanecer. Pero no solo la iglesia está fundada o debe estar fundamentada en Cristo Jesús, también nuestra vida. Tu vida, hermano, que estás aquí, tu vida debe de estar fundamentada en Cristo Jesús. Y no solo tu vida individual, tu vida familiar, tu vida matrimonial, debe de estar fundamentada en Cristo Jesús. No te atrevas a querer edificar tu vida o tu matrimonio o tu familia en un fundamento que no sea Cristo Jesús, porque no va a resistir. Tarde o temprano se va a venir abajo. Tienes que edificar sobre el fundamento que ya está puesto, que es Cristo Jesús. Edifica allí y ten cuidado de los materiales que escoges para edificar. Ten cuidado de tus intenciones, ten cuidado de tus motivaciones. Y construye, edifica sobre el fundamento que hay, que es Cristo Jesús. No deseches ese fundamento. ¿Sabes qué pasó con esa piedra principal que Dios puso, de la que leímos en Isaías? Esa piedra fue desechada. Y lo dice en más de un pasaje. Por ejemplo, el libro de los Salmos dice: la piedra que los edificadores rechazaron. La rechazaron. La rechazaron. Israel rechazó esa piedra, ese cimiento. No deseches ese fundamento, esa piedra. No lo deseches. Pídele a Dios que te ayude a edificar sobre ese fundamento. Y sigue el diseño de Dios. Hablando de diseño, sigue el diseño de Dios. No quieras cambiar los planos. No quieras cambiar el diseño. Si el cimiento está colocado y está diseñado y hecho para que sea un edificio redondo, no quieras construir un edificio cuadrado. Apégate al diseño. Apégate al plan de Dios. Apégate al manual. Y aquí tenemos el manual. No te atrevas a querer cambiar las instrucciones o el diseño. Porque lo que trates de edificar tarde o temprano va a sucumbir. Se va a venir abajo. Algo más, hablando de la iglesia. Hermanos, el trabajo de la iglesia, porque es trabajo, es trabajo. El trabajo de la iglesia no es de uno solo. No debería ser de uno solo, ni de unos cuantos. Todos tenemos la responsabilidad de trabajar en la edificación de la iglesia. Todos. Y lo mejor que podemos hacer todos es trabajar siguiendo el ejemplo de Pablo y Apolos. ¿Recuerdan lo que leímos en el capítulo 3, versículo 8? Dice Pablo que él y Apolos trabajaban en conjunto con el mismo propósito. Lo mejor que podemos hacer tú y yo en la edificación de la iglesia es eso, es trabajar en conjunto
con el mismo propósito. Si tú eres creyente, y voy a dirigirme ahora en particular a los miembros de la iglesia, si tú eres miembro de la iglesia, óyelo bien, tu deber es trabajar en la edificación de la iglesia. Ahora, pregunta, ¿lo estás haciendo? ¿Estás trabajando en la edificación de la iglesia? ¿O no? Y si lo estás haciendo, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Qué materiales estás usando? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Lo estás haciendo con una buena motivación, con una buena intención, o con una mala motivación y con una mala intención? Ten cuidado, hermano, ten cuidado, porque un día, y va a llegar ese día, daremos cuenta a Dios de lo que hacemos, pero también de la motivación con la que hacemos lo que hacemos. Dios ve lo que hacemos, pero también ve cómo lo hacemos. Ve lo que hacemos, pero también ve cómo lo hacemos. Y también ve por qué lo hacemos. Dios evaluará nuestras acciones, pero también va a evaluar nuestras intenciones. Así que ten cuidado con las intenciones que tienes. Ten cuidado con las motivaciones que tienes cuando haces lo que haces aquí en la iglesia. Por último, algo para los líderes, nuestros líderes, los líderes de la iglesia. Hermanos del grupo de líderes de la iglesia, cuidado también para ustedes, para nosotros. Cuidado cómo edificas. Cuidado cómo estás edificando. Y óyelo bien, en particular para los que tenemos el privilegio de estar aquí predicando o enseñando la palabra de Dios. Cuidado con no mezclar la sabiduría de Dios con la sabiduría del mundo. Ten cuidado de no mezclar a Cristo Jesús, quien es poder de Dios y sabiduría de Dios, con la sabiduría humana o con errores doctrinales. Cuidado con eso, hermanos de liderazgo. Debemos edificar encima de o sobre de el fundamento que ya está puesto. Y el fundamento es Cristo Jesús. Y debemos edificar con buenos materiales. Oro, plata, joyas. ¿Y sabes qué representan esos materiales? Creo yo, representan la palabra de Dios. La belleza, la pureza, la durabilidad de la palabra de Dios. Debemos edificar con la palabra de Dios. Y para todos nosotros juntos, hermano, piensa en esto y considera el resultado, porque habrá un resultado, Depende de cómo hayas edificado, habrá un resultado, o recibirás recompensa o no vas a recibir recompensa. Ahora piensa en esto y pon la mirada en eso, en la recompensa. Y edifica con la mirada puesta en la recompensa. Y si tú reconoces ahora que no estás haciendo nada, pídele perdón a Dios y dile: Señor, ayúdame y úsame para edificación de tu iglesia. O si tú reconoces que estás haciendo algo, pero lo estás haciendo con motivaciones o con intenciones incorrectas, arrepiéntete también. Yo creo que es buen tiempo para que empieces a cambiar la situación, de modo que cuando llegue aquel día y estés delante de Dios y tu obra sea aprobada, tu obra permanezca, y entonces recibas de Dios el reconocimiento que Él te va a dar, la recompensa que Él te dará. Pero no te quedes de brazos cruzados. No cometas el error de decir: bueno, pues entonces, si de eso se trata, mejor no hago nada. No, ese no es el punto tampoco. Porque estamos llamados a hacer algo, a edificar. Esfuérzate, edifica, pero ten cuidado de cómo lo haces, porque un día vamos a dar cuenta delante de Dios. Pónganse de pie, por favor.